Laboratorio Betanco, a quien pertenezco en el área de desarrollo. A mí este tipo de eventos me gustan mucho porque estamos todas las aristas del sector, están los sponsors que hacen posible este tipo de eventos, los organizadores que se ponen en el lomo también organizar semejante evento, los técnicos, los productores, los estudiantes que ponemos nuestro tiempo para estar acá, y en este caso también están los animales, o sea que realmente no falta ninguna arista del sector. La idea de la charla es poder llevarnos todos argumentos para poder comunicar de por qué el rumiante es beneficioso tanto para la sociedad como para el ambiente. ¿Sí? Los últimos años nos hemos encontrado, o es fácil encontrarse, si uno googlea y pone carne, ambiente, encontrarse noticias como la que vemos acá, donde comer menos carne podría salvar el planeta. ¿Sí? Es muy fácil que hoy un chico que no tiene contacto con el campo googlee y encuentre esta noticia primero. ¿Sí? O noticias como National Geographic, donde dice el impacto ambiental de la carne es innegable, y donde en el mismo texto aparece, che, no comas carne, come Beyond Meat, o carnes sustitutas. O sea que yo cuando leo esto digo, o hay ignorancia siendo bien pensado, o hay un interés detrás. Una de las dos, o las dos, siempre puede llegar a estar en los artículos. Después vemos panfletos donde dice que el impacto ambiental de la carne y que toda la comida que comen los rumiantes se la podríamos dar a los humanos y de esa manera no habría gente con hambre, como si comer maíz para el humano sea lo mismo que comer carne, la cantidad de proteína que tiene uno y otro. ¿Sí? Vamos a ver argumentos sobre esto. O panfletos donde vemos que el 83% de la tierra del planeta van destinado a rumiantes, o de ese estilo de números que por ahí no tienen un sustento técnico o una fuente seria que le dé argumento serio a este tipo de panfletos. Entonces, el gran desafío que tiene, y de ahí parto el objetivo de la charla, el desafío del sector, o uno de los desafíos del sector, es que gran parte del común de la población no tienen contacto directo con el campo. ¿Sí? Hay muchos ciudadanos, especialmente menores de 30 años y los menores actuales, que están en ciudades muy pobladas que posiblemente no hayan tenido contacto con el campo y posiblemente nunca la tengan. ¿Sí? Y que no saben cómo se produce la comida que ellos comen todos los días. Y es más fácil, o esa gente está más en contacto con las noticias previas, con que la carne es mala para el ambiente, con que el rumiante es malo para el ambiente. Entonces, ese consumidor, yo no le echo la culpa porque realmente no tiene herramientas para conocer. ¿Bien? Entonces, el objetivo de la charla es que nos llevemos conceptos para poder contrarrestar ese lobby anticarne, ¿sí? Con argumentos técnicos, ¿sí? Con argumentos técnicos fáciles de transmitir. ¿Bien? Entonces yo dividí la charla en dos. Vamos a ver cuestiones de metano, que algo habló Nora hoy, y voy a tomar algunos conceptos de ella, qué es verdad, qué es ficción, con algunos números. Y el segundo punto es la seguridad alimentaria, o sea, el aporte que hace el rumiante a la seguridad alimentaria de todo el planeta. ¿Sí? Básicamente el rumiante lo que hace es consumir celulosa, algo que el monogástrico no puede hacer, y nitrógeno no proteico, y produce proteína. O sea, básicamente el rumiante es una fábrica de proteína. Yo cuando voy por la ruta o cuando entro a un corral, lo único que veo es un animal que está fabricando proteína a partir de cosas que nosotros no podemos comer. Entonces ese es el gran aporte que hace el rumiante a la seguridad alimentaria. Bien, vamos a la primera parte de la charla. Y esta diapositiva es la más importante. Si quieren se levantan y se van después de esta diapositiva. ¿Sí? El rumiante, yo soy fanático del rumiante, ¿sí? Lo que hace distintivo al rumiante justamente es el rumen, ¿sí? Esa cavidad preestomacal que está en simbiosis con millones y millones de microorganismos. ¿Sí? Hay un microbioma que es impresionantemente grande. ¿Sí? Fíjense que dice bacteria 10 a la 10. A veces uno dice 10 a la 10, 10 a las 11 y no toma dimensión de lo que es eso. Son 10.000 a 100.000 millones de bacterias en 1 mililitro. ¿Sí? O sea, en 1 mililitro hay 10.000 a 100.000 millones de células bacterianas trabajando en ese mililitro. O sea, imagínense si en el mundo somos 8.000 millones de personas y es un quilombo, imagínense un mililitro que hay 10.000 millones de bacterias. O sea, realmente el rumen es un ecosistema que está trabajando todo el tiempo y que además tiene hongos, además hay protozoos, realmente es un ecosistema. Y es gracias a eso que el rumiante tiene 3 características que tenemos que defender a muerte. ¿Sí? La primera
es que puede producir o puede fermentar o puede utilizar compuestos o carbohidratos que los monogástricos no podemos. Así que básicamente es la celulosa, ¿sí? Que quizá el carbohidrato más abundante del planeta y que los monogástricos no lo podemos utilizar o lo utilizamos de manera muy deficiente. Lo que hace el rumiante, en realidad los microorganismos, es poder digerir esa celulosa, ¿sí? Y darle al bovino la energía para que produzca carne o leche, ¿sí? Ese punto es quizá el más importante o el segundo más importante, porque para mí el más importante, que está en simbiosis con el anterior, es que produce proteína, ¿sí? Un compuesto que es importantísimo para el crecimiento de todos los seres vivos, a partir de cosas que no son proteínas, ¿sí? Cosas que nosotros no podemos hacer. Bueno, el rumiante o los microorganismos agarran cosas que no es proteína y produce proteína, y encima de alta calidad, ¿sí? Y a su vez sintetiza vitaminas hidrosolubles. Esos tres factores son importantísimos, ¿sí? Porque es lo que hace y es lo que nosotros tenemos que salir a defender. Y es muy difícil que alguien que vive en la ciudad sepa esta cosa y no tiene por qué saberlo. Pero nosotros tenemos que saber comunicar de que el rumiante realmente le da seguridad alimentaria al planeta porque puede digerir cosas que nosotros no y nos da carne y leche y un montón de otros subproductos. ¿Sí? Fíjense, esta es una foto que me saqué, esto es en México. Estos son toneladas y toneladas y toneladas de fibra que nosotros no podríamos comer o que nos malnutriríamos si consumiéramos eso, y eso se lo daban a las vacas y producían leche, o sea, producían proteína de alto valor biológico. ¿Bien? Y el gran protagonista de toda esta cuestión ambiental, o uno de los protagonistas, es el metano, ¿sí? ¿Qué es esta molécula? Una molécula de carbono y 4 de hidrógeno, ¿sí? Una molécula que se produce naturalmente. La producen los rumiantes hace 50 millones de años desde que apareció el primer rumiante. O sea, que hay metano desde que apareció el rumiante, no desde que apareció el hombre a producir con el rumiante, ¿sí? Metano existe siempre que haya descomposición anaeróbica. En el caso, por ejemplo, los humedales producen metano porque hay descomposición anaeróbica. Los residuos o los grandes basurales, hay descomposición anaeróbica, se produce metano. ¿Qué es este compuesto? ¿Sí? Que tiene una potencia, comparado al dióxido de carbono, entre 23 y 28 veces más potente para calentar la atmósfera. Se produce naturalmente, es inevitable y en muchos casos es deseable que el rumen produzca algo de metano, porque es una forma que tiene el rumen de liberarse de esos hidrógenos, ¿sí? El hidrógeno se empieza a producir en el rumen porque se empieza a fermentar toda la comida y empieza a liberar hidrógeno, el pH baja, ¿sí? Entonces una de las formas que tiene el rumen de sacarse el hidrógeno de encima es por medio del metano, ¿sí? Que es básicamente dióxido de carbono con 4 moléculas de hidrógeno, se produce metano y agua. Esto lo producen básicamente unos microorganismos que ni siquiera son bacterias, son las arqueas, y que lo producen naturalmente. De nuevo, lo producen en el rumen, lo producen en los basurales, lo producen en los humedales, en los terrenos donde hay arroz, y genera una pérdida energética para el animal, ¿sí? Entre un 2 y 12% de la energía bruta se pierde por forma de metano. Pero cuando tomamos dimensión o cuando vemos toda la película, vemos, bueno, de todas las actividades que hace el hombre en el planeta, de todas, que nos involucran a nosotros, ¿cuáles son las que más emiten? ¿Cuáles son las que menos emiten? ¿Sí? Cuando vamos a datos oficiales, ¿sí? Fíjense que producción de energía, industria, transporte, esto está todo expresado en toneladas, en miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Está todo expresado en dióxido de carbono y en miles de millones de toneladas. Fíjense que el sector agropecuario aparece cuarto, con casi 6 millones de toneladas, pero de todas las fuentes de emisiones antropogénicas, o sea, que nos involucran a nosotros, la única fuente de todas estas, la única, que en el proceso, aparte de emitir, también secuestra algo, después vemos si es positivo, si es negativo, pero que también secuestra, es el sector agropecuario, ¿sí? Ninguna de las otras emite y secuestra, todas las otras emiten, ¿sí? Nosotros emitimos y secuestramos, ¿sí? Emitimos y secuestramos. Después podemos discutir cómo medimos ese balance y demás, pero emitimos y secuestramos, ¿bien? Es la única de todas las fuentes, lo que le decía recién, la única de todas las fuentes que en el proceso también captura carbono, ¿bien? Y cuando lo ponemos en porcentaje, vemos que el sector agropecuario, desde la siembra, la cosecha, o sea, la parte agrícola, la parte ganadera, toda la ganadería, cerdos, aves, bovinos, todos,
es el 12% de todas las emisiones. ¿Sí? El 12% de todas las emisiones. Y de ese 12% se estima que más o menos la mitad corresponde a bovinos. Es decir, que los bovinos representan dentro de toda la película de la emisión solo el 6%. ¿Sí? O sea, fíjense que partimos de la primera noticia de que si no comemos carne vamos a salvar el planeta, cuando en realidad somos el 6% de las emisiones. O sea, no vamos a salvar el planeta si dejamos de comer carne. El problema está en otro lado. ¿Bien? Estamos enfocando mal el problema de las emisiones. Está bien, el bovino emite, pero es solo el 6%. Y encima, en parte del proceso, secuestra. O sea que sí o sí es menos de 6. ¿Sí? Como máximo de 6. En paralelo, estos son noticias recientes, se cruza que Alemania está cerrando plantas nucleares y que por la guerra con Rusia abre plantas de carbono. Tiene que reabrir plantas de carbón para producir energía. O sea, me estás diciendo que deje de comer carne y vos te estás metiendo más dióxido de carbono y más aumentando esta barrera. ¿Sí? Esta barra del 38% la estás aumentando más. China, a su vez, más o menos abre una planta de carbón cada 5 o 6 días, una cosa así, una locura. Pero el problema es la carne. Si comemos menos carne, vamos a salvar el planeta. ¿Sí? Esa es la noticia. Si comemos menos carne, salvamos el planeta. Y a su vez, cuando uno ve los datos, esto ahí arriba está mal, dice 2016, pero es 2020. Cuando uno ve las emisiones de los últimos 30 años, cuánto se aumentó en cada sector, cuánto aumentó la emisión en energía, cuánto la emisión en transporte, cuánto la emisión en el sector agropecuario, vemos que industria, energía y transporte aumentaron las emisiones entre 1990 y 2020 un 80%. ¿Sí? Y el sector agropecuario aumentó un 15%. Pero el problema es que comemos carne, ¿sí? No que estamos utilizando energías fósiles y demás. ¿Sí? Comer menos carne podría salvar el planeta. Pero cuando vemos cuánto aumentamos las emisiones, son todas las otras, no nosotros. ¿Sí? Y en el mismo periodo, en esos últimos 30 años, aumentamos la producción de soja un 200%, la carne de pollo un 200%, el maíz un 133%, la carne un 24%, ¿sí? Y solo las emisiones aumentaron un 15%. O sea que multiplicamos la producción de alimentos por mucho y solo las emisiones las aumentamos un 15%. ¿Bien? Y voy más lejos. Cuando agarramos todos los rumiantes, estos son datos de la FAO, cuando agarramos los 4 principales rumiantes domésticos, ovejas, búfalos, cabras y bovinos, vemos que el stock entre 1982 y 2022, ¿sí?, aumentó un 42%. Pasó de casi 3.000 millones de cabezas a 4.200 millones, ¿sí? 42% más de cabezas. La producción de carne, de las 4 carnes, aumentó un 76%. ¿Sí? Y la producción de leche un 94%, ¿sí? Casi el doble en los últimos 40 años. Y la concentración de metano en la atmósfera un 16%. ¿Sí? O sea, remultiplicamos la producción, ¿sí?, la producción de leche, de carne, del stock, y la concentración de metano un 16%. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué, si multiplicamos la producción, multiplicamos el stock, multiplicamos la producción de carne y de leche, la concentración de metano en la atmósfera se modificó, pero no en esas proporciones? Y parte de la respuesta es que los rumiantes son parte de un ciclo, ahora lo vamos a ver, son parte del ciclo, y la otra es que no somos los únicos que emitimos metano en la atmósfera. O sea, el rumiante es uno de los emisores de metano. Decíamos que el metano es ese gas que se produce en anaerobiosis, en procesos anaeróbicos, que se da en los residuos, que se da en los humedales y que se da en el rumen, que es anaeróbico. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense, estas son las fuentes de emisiones de metano. Hay emisiones naturales, de hecho los humedales son grandes fuentes de metano, de emisión de metano, pero que también es parte de un ciclo. El humedal también secuestra, produce metano, secuestra, produce metano, secuestra, produce metano. La energía, la producción de energía dentro de las emisiones antropogénicas, la energía también es producto, especialmente los gases. Y la ganadería bovina es otra fuente de emisiones de metano, que yo discuto si es antropogénica o es natural. Porque el rumen, si nosotros no vamos a producir con ese rumiante, el rumen va a producir metano igual. No es que va a producir metano porque nosotros estamos al lado. Si nosotros nos corremos, el rumen va a seguir produciendo metano. Entonces es discutible si es antropogénica o es natural. ¿Bien? El 45% de las emisiones de metano son emisiones naturales, el 55% son antropogénicas.
Y parte de la respuesta que decíamos es que el metano es parte de un ciclo, ¿sí? O sea, la producción de metano del bovino es parte de un ciclo, ¿sí? Y esto es importante. El rumiante está en el planeta Tierra, o el primer rumiante apareció hace 50 millones de años. O sea que hace 50 millones de años que el rumen produce metano, ¿sí? Nosotros aparecimos mucho después, entonces no le podemos echar la culpa al rumiante por algo que produce naturalmente. Hay 200 especies de rumiantes, gran parte son salvajes, ¿sí? Hay casi 100 millones de rumiantes salvajes. Solo 9 de las especies de rumiantes son domésticas. Y decimos que es parte de un ciclo. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono que ya está en la atmósfera va a ser por medio de la fotosíntesis, la planta lo va a tomar, va a producir moléculas orgánicas. Dentro de esas moléculas orgánicas está la celulosa. Nosotros no podemos digerir celulosa, hay parte de los herbívoros que sí, los rumiantes son uno de ellos. El rumiante va a tomar esa celulosa, va a producir carne y leche, y parte de ese carbono, que gran parte va a carne y leche, y una parte vuelve a metano, ¿sí? Pasa a ser metano. Vuelve a metano vía nasal, vía el eructo, ¿sí? Y vuelve a la atmósfera. Fíjense que ese carbono que está en el metano, ¿sí? Hace un par de días atrás estaba en la planta y hace un par de meses atrás estaba en la atmósfera. O sea que no aumentamos la cantidad de carbono de la atmósfera. Lo cambiamos de estructura, digamos, lo pasamos a carne y leche y parte a metano. No es que aumentamos la cantidad de gases que hay en la atmósfera, ¿sí? Después de 10 años, ese metano, como decía Nora, es 10, 12, 13 años, ese metano que está en la atmósfera se oxida, pasa a dióxido de carbono y vuelve a la fotosíntesis, ¿sí? O sea, fíjense, una vez que vuelve a la fotosíntesis, vuelve todo el ciclo de nuevo, ¿sí? Fíjense que muy diferente a las otras emisiones, la producción de energía, la industria, donde estamos tomando carbono que está en el petróleo, que está en el subsuelo hace millones de años, que no estaba en la atmósfera, o si estaba en la atmósfera era hace millones de años, y estamos aumentando la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿sí? Nosotros estamos tomando carbono en la atmósfera, producimos carne y leche y emitimos metano. Vuelve a dióxido de carbono, carne, leche, metano. O sea, es parte de un ciclo. Nosotros no aumentamos el stock de carbono, ¿sí? El stock de carbono no lo aumentamos. Entonces, la primera parte que hay que llevarse: el rumiante produce proteína de alta calidad con cosas que no son proteínas y que nosotros no podemos digerir. Eso es importantísimo que lo sepamos y que lo comuniquemos, porque hace la seguridad alimentaria. Toda la actividad agropecuaria, representa el 15% de las emisiones, ¿sí? Es mucho, poco, no sé, es el 15%. ¿Bien? Uy, ahí está. No sé qué toqué. El lobby anticarne. Que me sacó de acá. Bien. Ahora no pasa. Le paso acá, sí. No pasa. Sí. Pero bueno, el mensaje de esta primera parte que hay que llevarse es esa: el rumiante produce proteína de alta calidad con celulosa y nitrógeno no proteico. El sector agropecuario es solo el 15% de las emisiones totales y los bovinos son solo el 6% de las emisiones totales. Entonces, cuando nos digan, che, dejemos de comer carne porque vamos a contaminar, esperá, es solo el 6% de las emisiones totales y encima es parte de un ciclo, ¿sí? O sea, encima en el proceso también estamos secuestrando. ¿Bien? No pasa. Ahí está. Bueno, vamos a la segunda y última parte, que es el rol que tiene el rumiante en la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Bien? La FAO lo que dice... ¿Querés que pase yo? No tengo problema. Voy pasando yo. Sí. La FAO lo que dice que una persona adulta tiene que comer 0,8 gramos de proteína por kilo de peso vivo. Eso dice la FAO. O sea que una persona de 80 kilos tiene que comer de 100 kilos, 80 gramos de proteína. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la cuenta, digo, bueno, agarra los principales alimentos proteicos, ¿sí? Que tienen esa cantidad de gramos de proteína cada 100 gramos, y cuánta porción de cada uno de esos alimentos tiene que comer para satisfacer sus requerimientos diarios de mantenimiento. Entonces, la soja aparece primero, que comiendo 170 gramos de soja podríamos satisfacer ese requerimiento.
el maní, y después aparece el pollo y la carne, ¿sí? Después aparecen las proteínas animales. Fíjense que un bife, con 230 gramos de un bife, podríamos satisfacer ese requerimiento. Y fíjense acá abajo aparece el maíz y la papa, que uno de los panfletos que presenté al principio dice que si nosotros le diéramos de comer todo lo que sembramos a los humanos, podríamos satisfacer las necesidades. Bueno, para satisfacer la necesidad de proteína, si comiéramos solo papa, necesitamos 3 kilos de papa diario. O sea, seríamos todos obesos, porque 3 kilos de papa diario es imposible que comamos. ¿Qué diferencia tiene la carne con el resto? ¿Sí? Básicamente lo que le mostrábamos antes. Ahí está. Mostrábamos antes. Podemos producir proteína, esa proteína que tiene la carne, no la produce con otra proteína, lo produce con cosas que no son proteína. ¿Sí? Acá pongo algunos ingredientes con lo que yo he hecho raciones de dieta. ¿Sí? No estoy diciendo que son los mejores ingredientes para usar una dieta, estoy diciendo que el rumiante puede usar esos ingredientes. ¿Sí? Fíjense, paja de trigo, cáscara de maní, cáscara de algodón en Santa Fe, en Santiago del Estero, en Chaco, cáscara de maní en Córdoba, pulpa de cítrico en Tucumán, cáscara de ananá, aserrín, hemos hecho dieta con aserrín. El rumiante puede utilizar esos ingredientes y producir carne. ¿Sí? Esta es una foto también tomada por mí. Estos son desechos de la industria. Y acá vamos al título de la charla, el animal dentro de una economía circular. Fíjate, estos son subproductos de la industria que no se pueden utilizar por X razón y lo dan en un feedlot, o sea, es parte de una dieta. La urea, que nosotros no podemos utilizar, pero que los microorganismos de alguna manera se la arreglan para terminar de haciendo lo que está al final, que es aminoácidos. ¿Sí? O sea, la carne la podemos producir con cosas que no son proteína. ¿Bien? Pero el rumiante tiene una característica que por ahí la critican mucho, que es la eficiencia de conversión, ¿sí? Versus los monogástricos. Siempre el rumiante se lo castiga porque necesitamos muchos kilos para producir un kilo. ¿Sí? Esa es la gran crítica que se le hace al rumiante. Y este es un modelo que yo armé con algunos datos, esos son los supuestos, después lo podemos ver, pero más o menos en la cría con un 65% de destete necesitamos 32 kilos de materia seca para producir un kilo. ¿Sí? Es muchísimo. En la recría pastoril, con los supuestos que puse ahí, necesitamos 13 kilos para producir un kilo. Y en un feedlot más o menos 7, 8, 9, 6 kilos para producir un kilo. ¿Bien? Esa es la gran crítica que se le hace al rumiante versus monogástricos que en sistemas intensivos tienen esas eficiencias. ¿Sí? Un cerdo puede producir, con 4 kilos de comida, puede producir un kilo en un sistema intensivo. ¿Sí? Un ave o las ponedoras también. Pero ¿qué diferencia tiene el rumiante? ¿Sí? El rumiante, esos 32 kilos en la cría, esos 13 kilos en la recría, son kilos, o gran parte de esos kilos, son ingredientes que nosotros no podemos utilizar. ¿Sí? Y que no quiero tirarle tierra al cerdo y al ave, pero ellos sí utilizan muchos de sus ingredientes, son ingredientes que nosotros podríamos utilizar. Y mucha de la proteína que nosotros le damos al rumiante no es proteína verdadera, o sea, no son aminoácidos, es nitrógeno. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a hacer bien la cuenta, esto es un trabajo muy interesante donde agarra todo el alimento que va a la producción animal, todas, en el mundo. El mundo consume alrededor de 6.000 millones de toneladas de materia seca por año para producción animal. El 86% de ese material está compuesto por alimentos que nosotros no pudiéramos digerir, ¿sí? O sea que se lo están comiendo los animales para producir proteína de alta calidad. Y gran parte de eso, vuelvo a la foto de antes, gran parte de esa ineficiencia, que, entre comillas, de conversión que tiene el rumiante, en realidad son kilos que nosotros no pudiéramos comer. ¿Sí? Esos 20, 15 o 12 kilos que necesita un rumiante para producir un kilo, son kilos que vienen de ahí. Entonces, cuando hacemos bien la cuenta, y este trabajo hace una cuenta interesante, muestra que en realidad un kilo de carne deshuesada, requiere 2,8 kilos de un alimento que nosotros pudiéramos consumir. ¿Sí? O sea, si tomamos todos los kilos que come el rumiante, pero solamente tomamos lo que nosotros pudiéramos consumir, ¿sí? Necesitamos 2,8 kilos para producir un kilo de comida. ¿Bien? ¿Sí? Fíjense cómo cambian las eficiencias. Un animal en pastoreo
necesita 2 kilos de comida que nosotros pudiéramos consumir para producir 1 kilo de carne. En pastoreo con suplementación, 4 kilos. ¿Sí? En un filo necesitamos 9 kilos de comida, que el filo sí compite mucho con nosotros en el alimento, hay mucho del filo que nosotros pudiéramos consumir. Pero después el trabajo hace otra cuenta, que es decir, bueno, ¿cuánta proteína le doy al rumiante? ¿Cuánta proteína de verdad le doy al rumiante? ¿Cuánta proteína que nosotros pudiéramos consumir? ¿Y cuánta proteína me devuelve? ¿Sí? Y ahí está la gran ventaja del rumiante, que nosotros le damos muy poquita proteína y nos devuelve mucho más de lo que nosotros le damos. ¿Sí? Entonces, fíjense, pastoreo come 340 gramos de proteína que nosotros pudiéramos consumir y nos devuelve 1 kilo. ¿Sí? O sea, esto es kilo de proteína apta para humanos por kilo de proteína producida. ¿Sí? En pastoreo nosotros estamos dando solo 340 gramos de proteína y nos devuelve 1 kilo de proteína de verdad. O sea, es una fábrica de proteína. ¿Sí? Con solamente 340 gramos nos devolvió 1 kilo. Pastoreo con suplementación lo mismo, el feedlot es lo que por ahí nos sube el promedio para arriba. ¿Bien? Entonces todos los rumiantes del mundo, cuando se hace la cuenta, necesitan 600 gramos de proteína verdadera para producir 1 kilo. ¿Sí? Es una fábrica de proteína, de nuevo. Realmente el rumiante es una fábrica de proteína y es lo que le da seguridad alimentaria. Yo cuando veo por ahí a comunidades o a sectores más humildes que tienen cabras, que tienen llamas, que tienen ovejas, yo veo realmente un animal de 4 patas que está fabricando proteína con algo que esa persona no podría comer, 10 minutos, sí, ya terminó, no podría comer, y le está dando comida de alta calidad. O sea, realmente el rol que tiene el rumiante en toda la humanidad es buenísimo, porque le estamos dando comida que nosotros no podemos comer y nos da algo de muchísima calidad. Bien, esto lo paso. Otra crítica que se hace al rumiante es que necesita muchas hectáreas, ¿sí? Muchas hectáreas para producir 1 kilo. Bueno, cuando se hace la cuenta a nivel mundial, el 86% de las hectáreas que usa el rumiante son pastizales, ¿sí? No son cultivos extensivos, ¿sí? Solamente el 14% de las hectáreas que usa el rumiante son tierras cultivadas. El 86% son tierras no cultivadas. Acá lo único que me interesa mostrarles es que el 86% de los subproductos a nivel mundial, el 86% de los subproductos industriales a nivel mundial, o sea, de los subproductos de la industria que van a producción animal, el 86% va a rumiantes, ¿sí? Solamente el 14% va a monogástricos. O sea que el rumiante cumple un rol fundamental en consumirse lo que deja la industria, ¿sí? Y un ejemplo es el corazón maicero de Estados Unidos, ¿sí? Donde son esos estados producen el 93% del etanol de Estados Unidos, y a pesar de no ser productores de terneros, cuando vemos cuántos animales hay encerrados en feedlot, está el 60% de los animales de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque básicamente se comen la burlanda, se comen el subproducto de la industria del etanol, ¿sí? Que no lo puede hacer un monogástrico, ¿sí? Solamente lo hace el rumiante. ¿Bien? ¿Sí? Y fíjense, esto también es de Estados Unidos, esta es la producción de maíz a lo largo de muchos años, en donde vemos que en el año 2000 Estados Unidos producía 250 millones de toneladas de maíz, el 75% se lo comían los animales y el 5% se producía alcohol. En el año 2020, cuando empezó a producirse mucho etanol, a partir del año 2000, en el año 2020, 346 millones de toneladas de maíz, el 45% iba animal y el 40% iba alcohol. Esto lo permitió porque el subproducto, que es el gran problema de la industria, se lo están comiendo los rumiantes. ¿Sí? Esto lo voy a pasar rápido, así llegamos con los tiempos. ¿Sí? Entonces, ¿qué desafíos tenemos para adelante? Vimos metano, ¿sí? Todos los números de metano. Vimos que el rumiante nos da seguridad alimentaria porque producimos proteína de calidad con cosas que no son proteína, porque podemos digerir celulosa que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué desafíos tenemos para adelante? Mejorar las eficiencias, especialmente de la cría. ¿Sí? Yo no me explayé mucho de eso, pero en la cría tenemos muchos desafíos para poder mejorar las eficiencias, de conversión especialmente. Mejorar las tasas de destete nos va a mejorar mucho la eficiencia de conversión. ¿Sí? Mejorar el manejo de pasturas, que es algo que vamos a ver mañana en la salida a campo.
mejor manejo de efluentes y uso de tecnologías probadas como aditivos para mejorar el uso de la dieta, ¿sí? Como enzimas y demás. Entonces, como conclusión, el sector tiene un gran desafío que es comunicar tranqueras afueras. Nosotros nos están vapuleando con un montón de información, o al consumidor lo están vapuleando con mucha información de que la carne es mala, de que la carne es mala para el ambiente. Nosotros sabemos la respuesta, pero por ahí lo estamos hablando muy entre nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que salir a comunicar que realmente no es así, que el rumiante es solo el 6% de las emisiones totales y que encima dentro de las emisiones totales captura carbono, o sea, emite solo el 6% de todas las emisiones que hay, solo el 6% es bovino, y encima en parte del proceso captura carbono. Y en seguridad alimentaria hay que comunicar que el rumiante tiene la capacidad de digerir cosas que el humano no puede y nos devuelve proteína de alta calidad, ¿sí? Nos devuelve carne y leche, ¿sí? Con cosas que nosotros no podríamos comer, porque realmente es una fábrica de proteína y de proteína de verdadera, ¿sí? De proteína de alta calidad. Así que bueno, muchas gracias, creo que llegué con los tiempos. Bueno, gracias Pedro, buenísimo. Hacemos el espacio de preguntas, espero que haya muchas. El tema da para un montón. Estimado José. A ver, los chicos estudiantes de la Facultad de Veterinaria. Ah, no. Oh. Puede ser estudiante. Veterano de 1000 batallas. Hola. ¿Cómo se calcula el secuestro que hace el rumiante? ¿El rumiante emite? ¿Y en qué porcentaje, por ejemplo, en promedio, disminuiría ese 6% de emisión? Podemos estar hablando un día, creo, de esa respuesta. De hecho, Nora habló también de unificar la forma en la que se mide esa captura de carbono, ¿sí? Pero va a depender mucho de los sistemas en el que estamos hablando. En los sistemas pastoriles, la captura es por medio de las pasturas, del buen manejo de pasturas. No todas las pasturas van a generar un buen secuestro de carbono. Si nosotros hacemos un mal manejo de pastura, por ahí no hacemos un buen secuestro de carbono. Pero hay tantas formas de medir como investigadores hay en el mundo casi. Es muy difícil de medir el secuestro de carbono. Creo que el gran desafío que tiene la academia es lo que dijo Nora hoy, que es, midamos de una manera y midamos todos igual para ver cuál es la tendencia y para que podamos hacer una big data, digamos lo que decía Nora, de poder compararnos y poder tener buena calidad de datos. Pero ese 6% o esa emisión va a depender del sistema, cuánto vayamos a secuestrar. Sistemas pastoriles o silvopastoriles, obviamente el balance va a ser menos negativo o incluso positivo. En feedlots el balance difícilmente sea positivo, ¿sí? Hay más emisión que secuestro. Hay algo de secuestro, siempre hay algo de secuestro, eso es lo importante que hay que llevarse. Siempre hay algo de secuestro, no es todo emisión, siempre hay algo de secuestro. El balance no siempre es positivo, a veces sí lo es, pero siempre hay algo de secuestro. Entonces ese 6% es el máximo, es considerando que no secuestramos nada. Un buen manejo mejora el secuestro con respecto a un mal manejo. Sí, eso ni hablar, está demostradísimo en trabajo donde hay un buen manejo del pastoreo, donde hay buen desarrollo radicular, donde hay un buen desarrollo de un colchón de hojas y demás, hay secuestro de carbono. Entonces sí, un buen manejo versus un mal manejo, el buen manejo tiene más secuestro, eso sin duda. Habría que hacer hincapié en... Porque aumenta el stock de carbono en el suelo, ¿sí? O sea, al aumentar el stock de carbono en el suelo es porque tuviste un buen manejo y secuestraste dióxido de carbono y lo metiste en el suelo. Perfecto. Por favor, a la gente que está al costado del salón, si baja un poco el volumen. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Allá por ahí alguna?
Ah, Jorge, perdón, pensé que me veas. ¿Ninguna? Bien, acá el desafío es salir el desafío es salir de acá a Roberto. Allá. Es salir de acá a defender el rumiante versus todos estos datos que muchas veces son falsos, otras veces son falsos con interés, a veces no son falsos con interés, es por ignorancia, pero es salir a defender el rumiante con datos certeros. Sí, Roberto. No, yo, quería agregar probablemente que hay uno de los grandes desafíos que ya está viviendo el sector con el tema de comercialización de carne libre de deforestación, que creo que todos los productores que están acá al menos están concientizados de la que se nos viene. Pensamos que la región pampeana no estaría afectada por esa decisión europea. Pero lo que yo quería agregarle a todo eso, que en junio del 2025 es probable que se agregue la carne con pasturas, humedales y turberas protegidas. Y ya ahí lo que a nosotros no nos afecta porque no estamos en el Gran Chaco, nos va a empezar a tocar un poco en nuestra producción. No hay medida que no se tome desde Europa que no vaya en contra de que el alimento sea más caro. O sea, realmente todas las medidas que está tomando Europa van en contra de abaratar los alimentos. Va en contra de poder darle acceso a un montón de gente que hoy no tiene acceso a alimento de calidad, es hacérsela más cara todavía. Porque es usar menos tierra, usar menos recursos, hacer más caro la producción y va en detrimento de poder alimentar a todo el mundo con proteína de calidad, que es lo que hace un rumiante. ¿No tiene nadie ninguna pregunta? Perdón, agrego al comentario recién del libre de deforestación. Obviamente somos libres de deforestación porque nunca existieron árboles ni bosques acá, al menos en nuestra zona, pero vamos a tener que hacer un trámite para decir que no deforestamos, igual. Sí, Alemania va a pedir libre forestación y abre plantas de carbón. O sea, es una hipocresía. Nos está pidiendo a nosotros, que somos el 6% de las emisiones, que tengamos un certificado, una trazabilidad de que no fue deforestado este pedazo de hectárea, que encima no hubo forestación acá, no hubo monte, y ellos hablen planta de carbón. O sea, creo que todavía hay una hipocresía o hay contradicciones grandes en eso. ¿No hay más preguntas? Bueno, Pedro, le agradecemos a Pedro. Muchas gracias. Invitamos al señor Miguel Viñuales.